Buenas tardes con todos, bienvenidos a la Semana de Innovación de Procetradi. Esperamos que se encuentren muy bien tanto ustedes como sus familiares. Y agradecemos su participación en esta Semana de Tecnologías aplicadas a la generación eléctrica. El día de hoy iniciamos la Semana de Innovación con una ponencia muy interesante titulada Gestión efectiva de conductores eléctricos, a cargo del ingeniero Alonso Butrón de Baur, compañía de Austria, líder en soluciones para el diagnóstico de cables eléctricos y partner de Procetradi. Conozcamos un poco más de Alonso Butrón. Él es ingeniero electricista con más de 7 años de experiencia en equipos de localización y diagnóstico de cables. Cuenta con formación especializada, realizada en la empresa Baur, y actualmente es gerente para Latinoamérica para esta compañía. Finalmente, les comparto un detalle importante para la presentación. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o en preguntas y respuestas, y al final de la presentación el expositor las responderá. Muchas gracias por su atención y bienvenido, Alonso. Gracias, Andrea, por la bienvenida. Buenas tardes a todos. Muy contento de nuevo por participar en esta clase de seminarios web que organiza Procetradi, tratando de mantenernos siempre en contacto con ustedes, los clientes, y sobre todo brindándoles lo último en lo que es tecnología. Y en este caso, Baur, los que conocen Baur, es una empresa especialista en el tema de cables, y lo que vamos a ver hoy día van a ser principalmente herramientas que nos van a permitir obtener indicadores sobre el estado de salud de los cables, un nuevo software de gestión para concentrar toda esa información que nosotros obtenemos con nuestras soluciones, y que ustedes puedan tener la información suficiente para hacer una toma de decisiones. Entonces, arrancamos. Bueno, primero que nada hay que concientizar un poco a los encargados de mantenimiento, a los jefes o responsables de áreas de mantenimiento sobre la importancia que tienen los cables en un sector eléctrico, tanto en la generación, en la transmisión y en la distribución. Siempre el cable es una parte muy importante, es un activo muy importante que debemos de considerar dentro de nuestros planes de mantenimiento. Pero realmente nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hacen los mantenimientos en los cables como se deberían hacer? O de repente, ¿por qué no se tiene implementado esto si toda la energía pasa en alguna parte del sistema eléctrico a través de ellos? Es una consulta que muchas de las empresas se hacen actualmente, y a raíz de los problemas que se tienen en este activo tan importante, las empresas están invirtiendo cada vez más en soluciones para identificar cuál es la fuente de problemas o cómo podemos mejorar la confiabilidad del activo, en este caso el cable, ¿no? No sé si ustedes también tienen ese problema. Si tienen algún comentario, por favor, escríbanlo también en el chat, si es que ya sus empresas están implementando este tipo de tecnologías para asesorarlos de la mejor forma. Entonces, ¿qué escenarios encontramos actualmente en las empresas, ¿no? El primer escenario es que no se realizan las pruebas adecuadas durante el comisionamiento de cables. Es muy común esto, que de repente solamente se haga una prueba de tensión aplicada, un megado, y el cable entra en servicio sin ninguna otra prueba adicional. Además, no se tiene un conocimiento del estado de los cables. En el caso que es un cable ya que tenga más de 10 años o 15 años, no se tiene referencias de la condición del aislamiento del cable, como hemos dicho, principalmente megados, o de repente con cámaras termográficas para ver las terminaciones, pero no se tiene mayor información. Otro punto importante también es algunas empresas tienen como criterio de gestión o mantenimientos basados principalmente en el tiempo, ¿no? Ya sea por históricos, ya sea por una base de datos que manejan. Hay empresas que tienen fallas continuas en sus redes subterráneas o en sus cables, y es una situación actual. Falta de herramientas adecuadas de repente para la localización de fallas, especialmente empresas que están involucradas en el tema de generación en renovables, parques eólicos, parques fotovoltaicos, que al momento de que ocurre una falla no se tiene la herramienta para localizar la falla, y se toma mucho tiempo en encontrar una contratista que le sabe el trabajo,
o de repente hacer la adquisición de un equipo, ¿no? Tiempos de respuesta en la localización, lo que acabamos de mencionar, muchas veces se toman horas, días, semanas, incluso para hacer la localización de una falla. Entonces, son escenarios que vamos a encontrar actualmente y la idea de este seminario es ayudar un poco a resolver algunas dudas y también que tengan una información de primera mano. Si es que necesitan algo más detallado, también tener nuestros contactos para ayudarlos personalmente más adelante. Sabemos que el cable está en el recorrido de su vida útil, puede ser afectado en diferentes partes, desde el proceso de fabricación, el proceso de extrusión, en el transporte del cable hasta el cliente final, en la instalación, por agentes atmosféricos, humedad, calor, acidez del terreno, diferentes problemas que pueden quitarle vida útil al cable, que pueden dañar mecánicamente al cable. La idea de esto es que nosotros sepamos cuáles son las principales fallas y qué tecnologías vamos a utilizar para encontrar cierto tipo de fallas. Entonces podemos ver un cable y podemos ver sus componentes y también podemos ver o reconocer diferentes tipos de problemas que podemos encontrar en el cable, ¿no? La primera, en la parte superior izquierda que ven en su pantalla, es fallas en cubierta, ¿no? Esas fallas que más adelante vamos a tocar un poco más en profundidad, pero estas fallas principalmente son productos de malos transportes, tendidos, de repente no se tiene el cuidado adecuado al momento de hacer un tendido, partículas incrustadas, de repente en el proceso de fabricación hay un tema de contaminación de materiales que pueden llegar a llevar a tener algún tipo de contaminación, grietas en la capa semiconductora, las arborescencias aquosas continuas, falla de la semiconductora externa, de repente en proceso de fabricación, también se puede tener ese problema de laminación, pues este proceso se empieza a despegar la parte semiconductora del aislamiento y se producen como unas burbujas, grietas en el aislamiento o burbujas de aire también, producto de la fabricación, de laminación en la parte de la semiconductora interna y arborescencias eléctricas o descargas parciales. Son una serie de problemas que podemos tener en nuestro cable y la idea es que ustedes puedan identificar las herramientas que nos permitan encontrar o por lo menos diagnosticar el estado de salud del cable. Otras razones también que podemos encontrar, si hablamos de generación o cables que están expuestos a daños mecánicos también como excavadoras, cables que están expuestos a alta temperatura, el mismo proceso del envejecimiento, circuitos que ya tienen por encima de 13 años, ya un cable empieza a envejecer. Otro problema también muy importante es la mala mano de obra en los empalmes y las terminaciones, que la vamos a también tocar más adelante. De laminación, especialmente en cables de papel inmerso en aceite. Las fuerzas mecánicas que se producen cuando ocurre un cortocircuito pueden traer problemas más adelante. Efectos ambientales, ingreso de humedad. Si es que tenemos un cable, por ejemplo, con una falla en la cubierta y estamos en una zona con mucha humedad, lo más probable es que el agua termine ingresando en el recorrido del cable y pueda generar corrosión o delaminación también. Cambios eléctricos, ya sea por cables sobrecargados o altas corrientes. Entonces son una serie de problemas que pueden afectar el cable y que pueden quitarle vida útil. ¿Qué pruebas se le debe hacer a un cable? Normalmente, tanto en el comisionamiento como parte de su mantenimiento, ¿no? Hemos escuchado hablar de las pruebas de tensión aplicada que se realizan principalmente en los comisionamientos, que es una prueba de esfuerzo que nos permite poder saber si el cable va a poder entrar en servicio sin ningún tipo de problema. Esta es una prueba de pasa o no pasa y la idea es hacer una prueba de esfuerzo y someter el cable a cierto voltaje durante un tiempo determinado y poder decir que el cable pasó o no pasó la prueba. ¿Es una prueba eficaz? Definitivamente no, porque solamente el resultado es pasó o no pasó, no se tiene ningún indicador adicional.
La prueba de tangente delta ya es una prueba más elaborada, es una prueba ya que nos va a indicar principalmente el estado integral del aislamiento del cable. Llamemos estado integral del cable, el aislamiento del cable con las terminaciones puestas, o en el caso de que hagamos una prueba de mantenimiento a un cable, podemos considerar también los empalmes. Entonces, ¿qué logramos, por ejemplo, con la medición de tangente delta? Principalmente ver el grado de envejecimiento del cable. Podemos ver si es que ocurre tracking de repente en el cable, si es que hay ingreso de humedad en el cable. Pasamos a lo que es descargas parciales. Esta prueba, al igual que en diferentes activos, se realiza principalmente para encontrar problemas en los empalmes y en las terminaciones o también el aislamiento del cable. A diferencia de la tangente delta, la descarga parcial, por ejemplo, sí nos va a dar una ubicación de la presencia de la actividad de descarga parcial. Entonces vamos a tener ya información importante como es a qué distancia está, a qué intensidad está y a qué voltaje aparece y desaparece la actividad de descarga parcial, que van a ser principalmente nuestros puntos de criterio para programar un reemplazo o no de una terminación, de un empalme o de un sector o una parte del cable que esté con presencia de actividad de descarga parcial. Estas tres pruebas principalmente son tecnologías que se complementan. Ninguna tecnología reemplaza a la otra. Al igual que a los transformadores se les hace distintos tipos de pruebas, al cable también se les hace distintos tipos de pruebas para saber la condición integral del aislamiento del cable. Otra de las pruebas que también se utiliza mucho es la reflectometría, que principalmente es para ver cualquier tipo de variación de impedancia que ocurre en el cable. Con ella podemos identificar, por ejemplo, si el cable está seccionado, si hay corrosión en la pantalla, o si también existe el tema de humedad. Dentro de la medición de descargas parciales, la reflectometría está involucrada dentro de este proceso. Otra de las pruebas también que se hace, es muy conocida, es la prueba de la resistencia de la pantalla. Es una prueba muy sencilla que se puede realizar con un micromímetro y se mide las resistencias de las pantallas y se compara las tres fases y se ve cuál de las fases de repente tiene un valor distinto y se puede identificar si alguna tiene un problema o no. La última prueba que consideramos es la prueba de la capa o de la cubierta o de la chaqueta, que principalmente es una prueba que se hace en la parte de comisionamiento después que se hace el tendido para verificar que el cable no haya sufrido ningún daño mecánico y poder poner el cable en servicio sin ningún tipo de problema, ¿no? Esta prueba es muy importante porque definitivamente la parte mecánica es la parte que va a garantizar que cada componente dentro del cable cumpla su función, que no haya procesos de repente de corrosión de la pantalla del cable, que al final pueden traer problemas tanto para la medición de descargas parciales como ingreso de agua, arborescencias acuosas. Entonces es muy importante esta prueba de cubierta que la vamos a ver más adelante a detalle. Entonces es una serie de pruebas que se le deben hacer a los cables. Realmente hacemos cuántas pruebas realizamos nosotros a los cables. Si podemos hacer un checklist de las labores que hacemos a nuestros cables, pueden identificar esta sí, esta no. Ahí les dejo como tarea de repente buscar qué es lo que se hace tanto a un cable nuevo como un cable de mantenimiento para saber si realmente estamos haciendo un buen trabajo en el proceso de saber la condición real de nuestro activo. Si analizamos una línea de tiempo de un cable, nosotros vemos la famosa curva de la bañera y sabemos que siempre en la parte inicial de la vida de un cable siempre hay una alta probabilidad de falla. Esto principalmente porque se da, porque al inicio de la instalación de un cable se van a realizar una serie de instalaciones de terminales que involucra la mano del hombre, ¿no? Que necesitas instalar una terminación con ciertos procedimientos, con ciertos cuidados, que muchas veces son fuentes probables de falla. ¿Cómo nosotros descartamos eso? Con pruebas correctas al momento de hacer el comisionamiento, como son la medición de descargas parciales y de tangente delta para establecer nuestro punto de partida sobre la condición del cable.
A lo largo de su vida útil vemos que el cable empieza a envejecer y la idea de tener alguna herramienta, de sacar indicadores de estado de salud del cable o tener herramientas de gestión como un software de gestión, es tratar de identificar en qué momento nosotros debemos hacer las pruebas adecuadas y si es que podemos extender la vida útil de ese cable. ¿Con qué información vamos a lograr eso? Principalmente con tangente delta y descargas parciales. La idea de esto es que ustedes tengan la información para poder tomar una decisión basada en la condición. Entonces, nosotros hacemos una medición de descargas parciales y de tangente delta. Si es que tiene descargas parciales, se hace como la descarga parcial, la medición de descarga parcial te da la ubicación, te da la intensidad, te da el voltaje de aparición de actividad de descarga parcial. Tú puedes hacer medidas correctivas a corto plazo. Por eso decimos que la descarga parcial es un plan de acción a corto plazo. Si queremos ver más allá, un diagnóstico integral, incorporamos la tangente delta. La tangente delta principalmente habíamos dicho envejecimiento, ingreso de humedad de los cables. Si es que encontramos, por ejemplo, ingreso de humedad a nuestro cable, programamos una prueba de cubierta para saber si esta humedad está viniendo desde la parte externa a la parte interna del cable. Entonces se programa una medida correctiva para corregir este ingreso de humedad. Una vez que se tiene estas condiciones, nosotros vamos a utilizar un software de gestión y vamos a poder determinar la estimación de vida útil estadística del cable y así hacer una toma de decisiones adecuada. Ahora, como vemos, existen también definitivamente los estándares nos ayudan a nosotros a entender un poco más. Principalmente nosotros utilizamos estándares IS o IEEE y estos estándares ya recomiendan el uso de maletas principalmente con tensión alterna para hacer pruebas de diagnóstico. En este caso, Bauer utiliza fuentes a baja frecuencia, los famosos BLF, ¿no? Tenemos ahí algunos estándares conocidos como es la IEEE 400.2, la IS 6052, la IEEE 400.3. Seguro son normas que ustedes han escuchado y si no han escuchado, por favor envíenme al final un correo de repente para podérselas compartir y compartir más sobre qué es lo que dicen estas normas. La idea de estas normativas es que primero que reconozcamos que ya no se puede utilizar pruebas de tensión aplicada a los famosos HiPods NDS a cables principalmente secos o XLP. Ya no lo recomienda la normativa, ya incluso no lo recomiendan los fabricantes de cables o no lo recomiendan como pruebas de mantenimiento. Lo que recomiendan son pruebas con frecuencia alterna. En este caso nosotros manejamos lo que son frecuencias a 0.1 Hz o los famosos BLF. Esta prueba de tensión aplicada con un BLF, esta prueba de pasa o no pasa que hablábamos al comienzo, es una prueba realmente sencilla. La idea es solamente saber si el cable si puede soportar durante un tiempo determinado una tensión determinada por la norma, y el resultado final va a ser si pasó o no pasó. Esta prueba la podemos hacer, si solamente vamos a hacer una prueba de BLF, se debería hacer por 60 minutos y el resultado va a ser si está bien o está mal. Más o menos la tensión de prueba según los estándares va a ser entre 2 a 3 veces su subcero, dependiendo del estándar. La IEEE recomienda 2 veces su subcero, la IS 3 veces su subcero. El tiempo va a ir principalmente entre 30 y 60 minutos. La IS, por ejemplo, recomienda 15 minutos. Y lo que habíamos comentado es el cable falló o el cable está bien. ¿Se tiene alguna información adicional? No. ¿Sabe si el cable va a durar 1 hora, 10 años, 20 años, no sé, 6 meses? Tampoco. Es por eso que esta prueba no es suficiente para saber la condición del cable. Y a raíz de esta falta de información con esta prueba, se agregan pruebas en paralelo. Es por eso que nosotros vamos a poder realizar pruebas BLF con monitoreo de tangente delta, la llamada prueba monitorizada.
Durante esta prueba nosotros ya vamos a tener mayor información de la condición del estado del cable. En esta prueba nosotros vamos a tener diferentes parámetros como son el valor de tangente delta, el delta de tangente delta, la desviación estándar de tangente delta. Todos estos parámetros nos van a dar a nosotros la información necesaria para hacer una toma de decisiones. Entonces nosotros sabemos que la tangente delta no es otra cosa. Sabemos que nuestro aislamiento o nuestro cable tiene comportamiento como si fuera un capacitor. Si nosotros sabemos que el aislamiento no es un aislamiento perfecto, siempre tenemos algún tipo de pérdidas producto de la humedad, producto de repente empalmes que tienen algún tipo de problema o envejecimiento propio de los cables, o de repente tenemos descargas parciales. Entonces, cuando ocurre algún tipo de estos problemas, se produce una corriente resistiva que viaja a través del aislamiento y es lo que va a generar el ángulo delta, ¿no? Sabemos que tangente delta de 90, en este caso de una carga capacitiva, es infinito, pero sabemos que siempre hay este tipo de corrientes resistivas que nos van a ayudar a saber un poco más sobre qué es lo que está afectando nuestro aislamiento de forma integral. Entonces la tangente delta nos ayuda a eso, a saber cuántas pérdidas hay de forma integral en el aislamiento del cable. Uno de los problemas principales que ubica la tangente delta, hemos dicho que es la humedad. Esta humedad principalmente se basa en el ingreso de agua de la parte externa o de la parte interna al cable, y vamos a tener las famosas arborescencias acuosas, ¿no? Que si bien es cierto tienen un crecimiento muy bajo, no es una degradación muy rápida en verdad, toma probablemente muchos años, principalmente podemos decir entre 5 y 20 años realizar este proceso de degradación química, pero estas arborescencias acuosas definitivamente van a generar otro tipo de problemas como son las arborescencias eléctricas. Hay distintos tipos de arborescencias acuosas como son los vented tree, que pueden venir desde la parte externa a la parte interna, que somos en la parte inferior, que son como una especie de árboles, o los bow tie tree, que son principalmente como corbatas, que se producen, son presencias de humedad de repente en el proceso de fabricación, y que estas pueden llegar a crecer, pero definitivamente no llegan a tener la tasa de crecimiento como si fuera una vented tree. ¿Cuál sería en este caso las más peligrosas? Definitivamente las vented tree son las más peligrosas, y estas se producen de repente por un fallo o un daño en la cubierta del cable y está ingresando agua y que puede generar este tipo de problemas. Entonces tenemos una animación aquí para más o menos darnos idea cuando se produce una arborescencia acuosa, qué es lo que se va a producir. Tenemos una vented tree que está creciendo. Entonces, cuando las puntas de esta arborescencia acuosa ya no soportan este estrés del campo eléctrico, le quitan, se podría decir, hay una mayor concentración de campo eléctrico, ya empieza a hacer una degradación química y se cambian de características, ya no vienen a ser unas arborescencias acuosas, sino se convierten en estas arborescencias eléctricas, que al final van a generar descargas parciales y al final van a generar una falla en el cable, ¿no? Entonces, la idea de esto es tratar de identificar qué es lo que está originando estas arborescencias acuosas. Si es ingreso de agua, se puede programar una prueba en la cubierta para ubicar el daño mecánico, y si es que se puede identificar la actividad de descarga parcial cuando ya está una arborescencia eléctrica, bienvenido sea. Pero normalmente cuando ya esté una arborescencia eléctrica, el camino a falla es muy rápido. Muchas veces no nos da mucho tiempo a poder localizar este tipo de fallas. ¿Qué más vamos a obtener con una medición de tangente delta? Principalmente identificar si nuestros cables están en una buena condición, si es que están siguiendo los lineamientos que nos dice la normativa, identificar qué cables están ligeramente envejecidos debido a su uso, a su carga, a su condición en la cual se encuentran instalados.
cables que están moderadamente envejecidos y cables que definitivamente están en una zona de riesgo. Con tangente delta podemos identificar qué cables están con problemas en el aislamiento o no. ¿Cuáles serían los beneficios de tener, por ejemplo, o implementar este tipo de tecnologías? Definitivamente lo que vamos a encontrar principalmente es influencias por ingreso de agua, ¿no? Arborescencias acuosas, igual la condición de ingreso de agua en los empalmes. Es muy importante considerar que los problemas en los empalmes, que normalmente son producto de las descargas parciales, no solamente son fenómenos que no siempre van a ir relacionados con la tangente delta. Es decir, si nosotros tenemos descargas parciales, no es que vamos a tener siempre altas pérdidas en el aislamiento con tangente delta, no. A veces, si tenemos alto ingreso de humedad, no se pueden ver las descargas parciales. Entonces, es por eso que son tecnologías que se complementan. Podemos hacer también un beneficio definitivamente es tener una tendencia a través del tiempo y también comparar con las distintas fases para ver cómo es el estado del aislamiento, ¿no? Porque son cables que están trabajando en la misma condición, han sido instalados probablemente por la misma persona y trabajan bajo las mismas condiciones. Entonces, el tener una fase con mayor cantidad de pérdidas definitivamente nos va a dar algún tipo de indicación de que hay un problema en ese cable. Si hablamos ya un poco de pruebas de descargas parciales, las descargas parciales también nos van a ayudar a encontrar problemas en el aislamiento, como habíamos dicho, principalmente en las terminaciones, empalmes, o de repente algún tipo de problemas de grietas, burbujas de aire que ocurren dentro del proceso de fabricación, que cada vez es menos, la verdad, porque las fábricas de cables cada vez tienen eh, mucho mayor control sobre la salida o las pruebas que realizan en estas jaulas de Faraday con sistemas resonantes, con estándares muy estrictos respecto a la calidad de los cables, ¿no? Son cada vez más estrictos, entonces es muy difícil encontrar problemas de este tipo, pero sí, definitivamente, el momento de hacer la instalación de los accesorios es donde principalmente se va a encontrar este tipo de problemas o daños mecánicos también. Entonces vemos un cable que está en perfectas condiciones, vemos que la distribución del campo eléctrico es perfecto, no tiene ningún tipo de problema. En cambio, si lo comparamos con un cable que de repente tiene algún tipo de problema en el aislamiento, vemos que el grosor del aislamiento en esa parte genera que el campo eléctrico tenga una mayor incidencia y por ende tenga un mayor estrés en esa parte y pueda producir algún tipo de actividad de descarga parcial. En este caso puede ser una arborescencia acuosa que al final puede generar una arborescencia eléctrica y generar una falla, ¿no? ¿Cómo lo nombra o cómo está descrita lo que es una actividad de descarga parcial? La norma más conocida para este tipo de pruebas es la IS 60270, donde nos dice que una prueba o una descarga parcial es una descarga eléctrica localizada que solo puentea parcialmente el aislamiento entre dos conductores. En este caso va a ser la pantalla y va a ser el propio conductor y que puede o no ocurrir adyacente a un conductor. Entonces, ¿qué parámetros principales vamos a determinar aquí? Definitivamente nosotros dentro del análisis que se hace de actividad de descarga parcial para un cable debemos saber principalmente a qué voltaje va a aparecer esta actividad de descarga parcial o a qué voltaje, por así decirlo, enciende la actividad de descarga parcial. Y otro punto importante también va a ser a qué voltaje desaparece esta actividad de descarga parcial. ¿Por qué es importante saber qué voltaje aparece o el voltaje de inserción de la actividad de descarga parcial? Porque nos va a permitir a nosotros, teniendo como referencia la tensión de operación, la tensión de línea tierra, si este voltaje de inserción aparece por encima o por debajo de este voltaje, y de acuerdo a eso nosotros establecer un criterio de qué tan crítico es esta actividad de descarga parcial.
No es lo mismo definitivamente tener una actividad de descarga parcial que esté por encima del voltaje de operación que tener una actividad de descarga parcial con el voltaje de operación. Definitivamente es mucho más crítico el segundo caso. Entonces es muy importante ahí, tocamos un tema muy importante, es saber en qué voltaje aparece la actividad de descarga parcial. Entonces, cuando ocurre un evento de actividad de descarga parcial, se van a generar distintos tipos de señales que van a viajar a través de la pantalla y a través del conductor. Y de acuerdo a las diferentes tecnologías, vamos a poder capturar este tipo de señales, ¿no? Que pueden ser pulsos de corriente. También hay soluciones online que nos permiten de manera sin desconectar el cable poder registrar estos eventos. En este caso vamos a hablar principalmente de soluciones offline, que son definitivamente las que mayor información nos van a dar, porque podemos probar a voltajes superiores de la tensión de línea tierra. Entonces la idea es capturar estas señales que se producen al momento de que ocurre un evento de actividad de descarga parcial. Vemos ahí señales que se producen en la pantalla y en el conductor. ¿Dónde es que vamos a tener actividad de descargas parciales y qué tipo de actividad de descargas parciales vamos a tener? Las actividades de descarga parcial van a aparecer en los distintos componentes del cable, en las terminaciones, en los empalmes y en el propio aislamiento del cable. Entonces, principalmente en las terminaciones vamos a encontrar acumulación de suciedad, oxidación, vamos a tener descargas en la superficie o el tracking, y el patrón de resolución por fase principalmente va a ser de descargas parciales superficiales. Es por eso también que cuando nosotros hacemos la prueba de descargas parciales se recomienda hacer una limpieza de las terminaciones para obtener los mejores resultados. Otro tipo de problemas que tenemos en las terminaciones definitivamente son los problemas de montaje, que puede ser producto de que el operario no tiene una buena herramienta, no respetó las distancias recomendadas por el fabricante de terminaciones, de repente dañó el aislamiento, la semiconductora, una serie de problemas que van a llevar principalmente a tener descargas parciales dentro del aislamiento y por ende un patrón de resolución por fase de una descarga parcial interna. En el propio aislamiento del cable, ¿qué es lo que vamos a encontrar principalmente? Como habíamos dicho, principalmente cables antiguos. Vamos a tener problemas de burbujas de aires, grietas, suciedad. Este tipo de actividad de descarga parcial generan poco daño en el aislamiento, pero van a tener definitivamente una actividad presente ahí que van a generar un patrón de resolución por fase por descargas parciales internas. En el caso ya de tener ingreso de agua desde la parte externa con el mismo proceso de fabricación, arborescencias acuosas, van a poder generar arborescencias, un patrón de resolución por fase de descargas parciales internas. En el caso de los empalmes, ¿no? Podemos tener problemas en las instalaciones, problemas en la fabricación o en el propio envejecimiento del empalme. En este caso, el patrón de resolución por fase va a ser de descargas parciales internas. En el caso que tengamos humedad, si sabemos que tenemos empalmes que están sumergidos o de repente tenemos buzones que están llenos de agua donde tenemos empalmes, lo más probable es que tengamos algún tipo de problemas ahí. Y si tenemos humedad, puede haber arborescencias acuosas que van a terminar en descargas parciales eléctricas y pueden generar también descargas parciales superficiales. ¿Cómo es que se hace una prueba de medición de descargas parciales? Generalmente la norma recomienda tener una fuente alterna, en este caso va a ser una unidad BLF, tener un capacitor de acoplamiento con un filtro determinado a una determinada frecuencia y vemos que vamos a probar fase por fase. Entonces, cuando ocurre un evento de estos, en este caso vemos ahí el triángulo naranja, vamos a reconocer cómo es que se realiza esta captura de estas señales de la actividad de descarga parcial. Entonces, esta fuente lo que va a hacer es excitar el aislamiento en diferentes escalones de tensión y tratar de
que aparezca la actividad, de que encienda la actividad de descarga parcial. Entonces, cuando nosotros obtenemos diferentes voltajes y tenemos una fuente de actividad de descarga parcial, esta fuente va a generar diferentes señales. Y estas señales van a viajar tanto al punto de conexionado, donde está nuestro equipo, como al final del cable. Entonces, estos pulsos van a viajar. Vemos que hay un pulso que llega al final y va a rebotar hacia el inicio. Y el pulso amarillo nos va a indicar un primer pulso que va a ser registrado por nuestro equipo. El pulso rojo, la primera reflexión, llegó al detector. Y el tercer pulso llegó al detector. Y vamos a tener un patrón característico que nos va a indicar el inicio del cable, la ubicación de la actividad de descarga parcial y el final del cable. Entonces, la captura de estos pulsos que viajan cuando se produce, cuando se excita el aislamiento y se enciende esta actividad de descarga parcial, nos va a dar información principalmente de saber dónde está la actividad de descarga parcial, a qué metraje está esta actividad de descarga parcial. Entonces, ahí nosotros tenemos información valiosa, sabemos a qué distancia está. Podemos corroborarla o podemos consultar si es que tenemos algún tipo de empalme a esa distancia que está mencionada ahí, o de repente es una parte en el cable donde existe algún tipo de doblez o el cable ha sufrido algún tipo de daño mecánico que puede haber generado este problema. Y nosotros, como parte de la indicación, vamos a tener ahí algún tipo de distancias. En este caso tenemos dos fuentes de actividad de descarga parcial, una más crítica que la otra. Entonces, lo primero que vemos es, sabemos ya la ubicación, sabemos definitivamente qué tipo de material estamos utilizando. En este caso puede ser un cable XLP. Sabemos la intensidad, vemos en el eje Y, en la parte superior izquierda, la cantidad de picocoulomb. En la actividad de descarga parcial, que está aproximadamente en 152 metros, tenemos casi 1500 picocoulomb, que para un cable XLP es considerable. Es definitivamente, ya se debería programar un mantenimiento bajo esos niveles de actividad. Y en la parte más o menos a 88 metros tenemos actividad aparentemente de unos 400 picocoulomb, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la criticidad, sabemos a qué distancia está y también podemos identificar a qué voltaje aparece. Habíamos dicho, si aparece por debajo de U sub 0 o la tensión de operación, definitivamente es mucho más crítico si es que aparecen escalones de tensión por encima del voltaje de operación. Entonces, de esta forma, nosotros podemos saber y establecer la criticidad de la actividad de descarga parcial. También podríamos analizar qué patrón de resolución por fase tiene para identificar si es una descarga parcial interna, si es una descarga parcial superficial, y nos ayudarían a complementar nuestra información respecto a la información de actividad de EDP. ¿Qué ventaja podemos tener definitivamente al tener soluciones de este tipo? Es que podemos implementar, por ejemplo, descargas parciales y tangente delta en paralelo para reducir los tiempos de prueba, ¿no? Esa es una opción que podemos considerar porque consideramos que las pruebas en cables a veces toman mucho tiempo, especialmente las pruebas de comisionamiento. En el caso de mantenimiento son pruebas más cortas, pero definitivamente el tener la posibilidad de realizar ambas pruebas en paralelo nos ayudan a optimizar los tiempos al momento de querer saber el estado de salud de los cables. Estos son algunos casos de, por ejemplo, de generadores eólicos en Brasil, donde tenemos muy buenas referencias. Donde, ¿qué podemos rescatar principalmente? Esta es una medición tanto de tangente delta como de descargas parciales. En la parte de tangente delta, no sé si podemos poner un marcador aquí, en la parte inferior izquierda, en la línea 1, línea 2, línea 3, podemos ver que la línea 1, por ejemplo, tiene una alta desviación estándar, que es el primer parámetro, el SDTD. Vemos que tiene también un alto valor de MTD, 31.64.
y definitivamente se tiene que realizar algún tipo de acción. Este cable es un cable EPR con tensión fase-fase de 35 kV. Entonces vemos que los cables definitivamente están observados por los altos valores de MTD o valor principal de tangente delta y en algunos casos alto valor de desviación estándar. Si vemos la actividad de descarga parcial, nos damos cuenta que nos está marcando principalmente en las terminaciones. En el caso de la línea 1, en la parte superior derecha, vemos que tenemos un problema en la terminación más lejana. En la línea 2 también tenemos un problema en la terminación. Y en la línea 1 tenemos problemas principalmente en la terminación cercana. Entonces se hizo la inspección después de hacer la prueba y encontramos este tipo de problemas, ¿no? Problemas en los montajes, que es muy común, problemas en las terminaciones. Entonces de esta forma, todavía el cable ahí no falló. Entonces nos da tiempo a nosotros con este tipo de labores de poder encontrar este tipo de problemas antes de que ocurra una falla en los cables. ¿Cuáles son los beneficios definitivamente de tener o hacer mediciones de DP? Nos va a permitir saber la ubicación. Eso es algo muy importante, que en comparación de la tangente delta, nosotros tenemos que hacer otra medición más, que es la prueba de cubierta y localización de la falla en la cubierta. Nos permite también saber la intensidad de DP. Esta intensidad de DP, habíamos dicho que está relacionada al tipo de aislamiento que tenemos en nuestro cable, EPR, XLP, o en aceite, o puede ser mixto también. Nos va a permitir saber a qué voltaje aparece y desaparece la actividad de descarga parcial para utilizar nuestra referencia, nuestra tensión de línea tierra o la tensión de operación para establecer nuestros criterios de criticidad y poder programar un reemplazo o no. De ahí también es importante determinar el tipo de actividad de descarga parcial, si es una descarga parcial interna, si es una descarga parcial externa. Y sobre todo nos va a permitir definitivamente programar o poder llegar a tomar la toma de decisiones para un reemplazo de componentes o partes del aislamiento del cable que tengan problemas o presencia de actividad de descarga parcial. Como les había comentado, una de las partes importantes de las labores de pruebas de cables definitivamente son las fallas en cubierta, que están muy relacionadas a lo que es diagnóstico de cables, porque si nosotros tenemos una falla en la cubierta, el ingreso de humedad puede traer muchos problemas, tanto en la corrosión de la pantalla, en ingreso de agua al aislamiento, a producir degradaciones en el propio aislamiento. En el caso de la corrosión, si tenemos una pantalla corroída, es lo más probable es que no podamos hacer una medición de descargas parciales, porque la descarga parcial toma como referencia muchas veces la pantalla como punto de toma de datos. Entonces involucra muchas cosas. Entonces es muy importante que ustedes consideren esta prueba dentro de sus procedimientos, ¿no? Vemos ahí algún ejemplo. Por ejemplo, en la parte superior derecha es un problema que hubo en Brasil por parte de termitas en un parque eólico, que se dieron cuenta por una prueba encubierta. Y en la parte de abajo es un claro problema de daño mecánico que al final tiene que ser reparado. Si es que eso no es reparado, puede llegar a traer problemas. Si bien es cierto, no en el primer año, pero a partir del tercer, cuarto año ya va a empezar a producir algún tipo de problema de falla si es que está sujeto a humedad ese cable. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Principalmente las cubiertas son de PVC. Entonces hay una norma muy conocida que es la IS 60229, que incluso es aplicable para cables de alta tensión, cables de media tensión, donde te recomienda utilizar 4 kb por milímetro de espesor de PVC, máximo 10 kb por un minuto. Con esta prueba, después de la instalación de su tendido de cable, ustedes pueden asegurarse de que el cable está sin ningún tipo de daño. Como condición, el cable tiene que estar tendido o tener un camino de retorno. Entonces vemos el conexionado, el cable está tendido
Y si es que ocurre una falla, esta falla va a regresar por el terreno y nos va a indicar una corriente de fuga y la vamos a poder comparar con las otras fases que están instaladas también y vamos a poder descartar si es que ese cable tiene o no un problema. En el caso de que quieran hacer de repente un mantenimiento, pueden optar por voltajes de 3 kV. En el caso de lo que había mencionado es para cable nuevo, obviamente. Para mantenimiento, de repente un voltaje más conservador, 3 kV, y de igual forma tratar de comparar con las otras fases. Hay normas alemanas como la BDE que recomiendan ciertas corrientes de fuga respecto a la prueba, también pueden ser utilizadas como referencia. Pero la mejor recomendación va a ser el cable que está al costado y está en las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo garantizamos definitivamente la seguridad del suministro? Haciendo diagnóstico. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esta información que nosotros encontramos? Si bien es cierto, podemos hacer planes a corto plazo de reemplazo de terminaciones, de reemplazo de empalmes, pero si vamos más allá, queremos, de repente tenemos un sistema de subterráneo o de cables aislados que ya tienen más de 30 años y queremos saber qué tan envejecido está, si es que vale la pena de repente invertir un cambio de conductores. Entonces, ahí para esto tenemos herramientas de gestión. Estas herramientas de gestión no son otra cosa más que software, el software de que nos van a calcular o predecir la vida útil estadística de los cables en base a las mediciones de nuestros equipos de tangente delta. Habíamos dicho que la tangente delta nos va a ver la parte del aislamiento de forma integral. Entonces, estos equipos de tangente delta van a producir unos archivos fuente que van a ser analizados con los propios software que vienen en los equipos y nos van a ayudar a decir si el cable está en buenas condiciones o no. Después de eso, de que nos aseguramos que nuestro cable esté libre, por ejemplo, de descargas parciales, es recomendable que el cable esté libre de descargas parciales, nosotros ingresamos la información de la tangente delta de este software y este software va a ser el siguiente cálculo. Entonces, si vemos una línea de tiempo, habíamos dicho que la alta probabilidad de falla que ocurre en un cable definitivamente es producto del montaje de las terminaciones. Y eso se descarta con las pruebas de descargas parciales, se repara, y de tangente delta, ¿no? Se identifica los problemas y se pone el cable en servicio. Entonces, hay ciertos puntos que hay que identificar. Por ejemplo, cuando empieza a degradarse un cable, principalmente aislamiento seco. Entonces, se establece un punto DSP, que es el comienzo de envejecimiento estadístico de un cable XLP, que normalmente esto se da a partir del año 13. El software lo que va a hacer es, va a calcular, de acuerdo a las mediciones de tangente delta, un índice de envejecimiento. Este índice de envejecimiento va a ser comparado con una base de datos que tiene este software y lo que va a hacer es calcular una vida útil residual estadística en base a una velocidad de envejecimiento y nos va a dar una estimación de vida útil. ¿Qué más es lo que va a hacer este software? Es programar cuándo se tiene que hacer una siguiente medición. Esta siguiente medición va en función definitivamente a los valores de tangente delta que el software puede encontrar. Y la idea es no llegar a un punto crítico, ¿no? Este punto crítico es un punto que involucra cuando un cable llega a un punto en que el cable tiene una alta probabilidad de falla, siempre teniendo en cuenta un margen de seguridad. Entonces, de esta forma, haciendo en una línea de tiempo, el software va a establecer ciertos criterios. Primero, comienzo de envejecimiento estadístico, como hemos dicho el año 13, y un punto crítico que es el punto en que el cable entra a una zona de alta probabilidad de falla en base a una base de datos que tiene el software instalado. Entonces lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener una gráfica en 3D y todos los cables van a ser estos puntos verdes, amarillos y rojos. Y el software lo que va a hacer es, de acuerdo a este índice de envejecimiento, que vemos la fórmula y cómo es que se calcula en base a funciones, a mediciones de tangente delta, el software lo que va a hacer es, va a plasmar dentro de esta base de datos y los va a poner en diferentes zonas. De esta forma, nosotros vamos a poder identificar qué cables están con una alta probabilidad de falla, qué cables están en una zona de investigación o de envejecimiento moderado y qué cables están en una zona de no riesgo.
¿Qué nos permite esto a nosotros, por ejemplo? Es programar mantenimiento de los cables que estén en una zona de alta probabilidad de falla. Esto es una parte, que tiene el software de poder establecer estos criterios de acuerdo solamente al índice de envejecimiento. Vemos ahí la interfase, por ejemplo, ustedes van a poder tener una base de datos de todos los cables que tengan pruebas o que hayan ingresado la información, donde los van a poder identificar por su estación o de repente por voltaje o por nombre o por tipo de aislamiento. Van a saber la longitud. Es como una base de todos los cables. La idea es que ustedes tengan un centro de información donde involucren todos los cables que tienen a su custodia o a su cuidado, ¿no? Entonces, dentro de esta plataforma también ustedes van a poder ver las distintas pruebas que se han hecho en el histórico de los cables. Van a poder también, si ingresamos, por ejemplo, a un cable, van a poder ver ahí las 3 fases, cuál es la estimación de vida útil, el tiempo que está operando, cuándo se debe hacer la siguiente medición, el índice de envejecimiento, la velocidad de envejecimiento, los valores de tangente delta que te recomienda la norma y la recomendación del software y de la norma de la IEEE 400.2. Vemos también ahí los criterios que utiliza el software también como parte de su evaluación, los criterios de la IEEE. Vamos a poder ver principalmente ubicar qué cables están en zonas de riesgo, en zonas de estudio o investigación, de acuerdo a principalmente tener, se podría decir, una nube de todo nuestro circuito o de todas nuestras redes subterráneas, ¿no? Entonces vamos a poder identificar qué cables o qué circuitos son los que representan un riesgo, que están cerca a probablemente a tener algún tipo de falla. Dentro de las opciones que se pueden obtener definitivamente, el Statex Core es la más básica, es una base de datos que les permite hacer este análisis en 3D, analizar todos los valores de tangente delta, si tiene humedad, envejecimiento, cables que están envejecidos, poder generar reportes, ingresar también las averías, que es muy importante. Si el cable, por ejemplo, falló, ustedes también tienen la posibilidad de ingresar estos reportes de averías y poder registrar también otra medición después de hacer la reparación y poder hacer o visualizar en esta gráfica 3D cuál es la cantidad de cables que están en una zona de mayor riesgo. Ya si queremos ir un poco más allá, queremos saber cuál es la vida útil residual estadística de un cable o saber la fecha siguiente de programación de la prueba, está la versión Statex Pro. Entonces esto va en función de repente de la cantidad de cables que tengan ustedes para poder hacer una evaluación. O de repente si es que tienen una gran cantidad de cables que están bajo observación o ya están pensando hacer un cambio, de repente vale la pena tener este tipo de licencias para poder hacer la toma de decisiones de hacer un reemplazo o no de estos conductores, especialmente para cables, ya que tengan una gran cantidad de años. Y si es que no se ha hecho ningún tipo de pruebas a lo largo de no sé, 50, 30 años, ¿no? Vemos ahí un caso para una línea de 22 kb, un cable de 322 metros con un empalme. Entonces se hizo una prueba de tangente delta. Vemos que los valores, especialmente en la línea 3, están muy altos, en el orden entre 10 y 40. Normalmente cuando se tiene estos órdenes de tangente delta, se sospecha que sea humedad. Entonces se hace una prueba de reflectometría y se tiene ciertas fluencias negativas en la gráfica de reflectometría y se puede sospechar que sea humedad. Se confirma entonces la información del TD. Se hace la inspección a ese metraje y se encuentra el ingreso de agua. Se hace otra prueba después de hacer el resultado y vemos que mejora definitivamente los valores de tangente delta. Ya no están en orden de 40,
sino es que bajan considerablemente. Si bien es cierto, todavía están altos en comparación a las otras fases, el cable definitivamente ya entró bajo una zona de observación y no de alta probabilidad de falla. ¿Cómo es que lo vio el software? ¿O cómo se supo cuando realizar la siguiente medición? El software lo vio de la siguiente manera. Teníamos las tres líneas. El índice de envejecimiento en la línea 1 estaba en 0.18, en la línea 2 estaba en 0.251 y en la línea 3 estaba en 1.231. La estimación de vida útil de la línea 3 estaba por debajo de un año. Entonces, definitivamente se tenía que hacer algún tipo de labor en ese cable o de investigación para evitar que falle. Entonces, después de hacer la reparación, definitivamente el índice de envejecimiento mejoró. Ya no era 1.2, sino bajó a 0.4. La estimación de vida útil bajó, sigue estando observada por estimación por debajo de 2 años, pero salió de esa condición de alta probabilidad de fallo. Eso es como parte del sistema de gestión que ustedes pueden optar al tratar de incorporar este tipo de labores de diagnóstico con sus unidades. Entonces tienen ya una solución completa de lo que es una gestión de un cable, ¿no? Saber el estado integral del cable a través de la tangente delta, de repente el saber las condiciones de los empalmes, de las terminaciones, o principalmente si encontramos actividad de escala parcial en el recorrido del cable, y tienen este software de gestión para hacer una toma de decisiones en base principalmente al índice de envejecimiento, cuando es el status score, y el ya programar de repente una siguiente medición o de repente tener información de la estimación de vida útil estadística del cable con Statex Pro. Pero ¿qué pasa si es que tenemos eventos en nuestros cables? Si tenemos fallas en nuestros cables y de repente no, o recién estamos implementando el tema del diagnóstico y ocurren este tipo de problemas. Lo que se quiere tratar de enseñar aquí es que definitivamente debemos optimizar el tiempo de localización de fallas con las herramientas adecuadas. Entonces, lo que se busca aquí primero es identificar qué tipo de falla vamos a tener. Si tenemos una falla de alta impedancia, de baja impedancia, si tenemos una falla, por ejemplo, que lo vamos a poder encontrar en el aislamiento del cable, vamos a necesitar un sistema de localización con un generador de onda de choque y un receptor acústico magnético, o de repente tenemos una falla en la chaqueta, que lo vamos a poder localizar por un método de puentes y con una unidad de tensión de paso. Entonces, el objetivo aquí cuando ocurre una falla, principalmente es optimizar el tiempo de búsqueda de la falla, ¿no? Reducir ese tiempo para evitar el tema de penalidades y de evitar el dejar de generar energía. Entonces, cuando se tiene una falla, por ejemplo, en el aislamiento del cable, normalmente lo que se utiliza o fallas de alta impedancia son estas unidades de localización, que no es otra cosa que un generador de onda de choque con un reflectómetro, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías utiliza un reflectómetro, que es una unidad de baja tensión, que envía pulsos entre el conductor y la pantalla, o entre conductor y conductor, y ve la variación de impedancia que hay en el cable. Normalmente son unidades que trabajan voltajes bajos, 200 voltios, 40 voltios. Entonces se envía un pulso, el pulso rebota y va a generar una gráfica que es el inicio y el final del cable. Estos dos picos nos van a permitir a nosotros identificar el inicio y el final del cable. Cuando nosotros ya utilizamos el generador de onda de choques, ya no mandamos un pulso de baja tensión, mandamos ya un pulso con cierto voltaje. Este pulso lo que va a generar es una descarga o una ruptura dieléctrica en el punto de falla. Aquí ya vamos a tener otro tipo de gráfica, una inflexión negativa. La idea es comparar la primera gráfica con la segunda y tener una distancia hasta el punto de falla, en este caso 48 metros. Aquí es donde nosotros vamos a saber nuestro punto de falla o nuestra distancia hasta el punto de falla. Este proceso lo llamamos
por localización. Una vez que nosotros tenemos esta falla, ya pasamos a configurar nuestro sistema de localización, empezar a mandar pulsos, y estos pulsos van a empezar a viajar a través del conductor, y nosotros vamos a ir con un micrófono de suelo, que lo que vamos a hacer es capturar una señal magnética y acústica. Esta señal magnética y acústica, si el cable está enterrado, obviamente, nos va a servir mucho para identificar dónde es que está el punto exacto de la falla. Si es que el cable no está enterrado o está en bandeja, no es necesario hacer este procedimiento, pero si es que el cable está enterrado, definitivamente es una herramienta muy necesaria para ubicar el punto exacto y evitar de repente estar cavando zanjas, ¿no? En el caso de parques eólicos o parques fotovoltaicos, ¿no? Entonces son herramientas que se complementan, tanto el generador de onda de choque, que es este equipo de aquí, como el receptor magnético acústico, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una falla? Habíamos visto, no tenemos una falla en el aislamiento, sino tenemos una falla en la chaqueta, ¿no? Normalmente si tenemos una falla en la chaqueta, esta chaqueta va a estar dañada, y si es que ponemos cualquier fuente de tensión, va a generar una corriente de fuga, y esta corriente de fuga va a viajar a través de la tierra y va a regresar a la fuente. Entonces, cuando nosotros tenemos fallas, por ejemplo, de chaquetas, al momento de hacer el tendido del cable, normalmente vamos a utilizar este tipo de tecnología, que son los puentes, que son una variación de los puentes de Winston, que es, calcula una resistencia desconocida en función a resistencias conocidas. Entonces, para que esto funcione, necesitamos tener un cable de referencia, que puede ser la otra fase que está al costado, desconectar las pantallas de los conductores y aplicar tensión a la pantalla del cable que está dañado. Entonces, donde ocurre esta falla mecánica, se va a generar una corriente, y esta corriente va a regresar a la fuente, ¿no? Por el terreno. Entonces, lo que vamos a tener como indicación es el valor de la distancia desde el punto de conexionado hasta el punto de la falla. Esta es una herramienta que se utiliza mucho para energías renovables. Le voy a enseñar algunas fotos, por ejemplo, de algunos casos, pero se utiliza muchísimo porque normalmente energías renovables, los cables están directamente aterrizados al suelo. Entonces, es muy común que haya daños mecánicos o de repente, no solamente fallas en cubierta, también hay fallas de aislamiento, que el conductor está en contacto con la tierra y se pueden localizar utilizando estos métodos de puente, que son muy precisos, ¿no? Como ven, el conexionado es algo muy sencillo, son unidades portátiles, no necesitan, de repente estas unidades que les mencioné aquí, son unidades mucho más grandes, pueden localizar mayor cantidad de tipos de fallas, efectivamente, porque son fuentes que llegan al orden de 32 kV en DC. En este caso, estas unidades son unidades mucho más pequeñas, son solamente fuentes de 10 kV que funcionan con baterías, entonces muchas veces pueden llegar a cubrir la necesidad de localizar fallas también a tierra, ¿no? Y al igual que hemos visto al comienzo, cuando ocurre una falla, una etapa de prelocalización, la unidad te va a decir a qué distancia está. Pero cuando tú llegas al terreno, vas a necesitar identificar dónde es que está el punto exacto, en el caso de nuevo que el cable esté enterrado. Entonces, cuando hablamos de una falla en la cubierta o una falla a tierra, vamos a configurar nuestra fuente de forma pulsante y vamos a mandar ciertos pulsos de tensión, y mediante tensión de paso vamos a localizar dónde es que se genera esta fuga de corriente y poder localizar nuestro punto exacto de falla. Entonces tenemos dos opciones aquí. Entonces el receptor o el equipo que ve la tensión de paso nos va a indicar si la falla está a la izquierda o está a la derecha. Ahí les voy a enseñar algunos ejemplos. Por ejemplo, este es de una empresa que hace servicios en parques eólicos en Chile. Ellos, por el conexionado, vemos que están utilizando el puente Murray. Una fase de referencia, una fase que tiene el problema, y en el otro extremo va cortocircuitado a ambos extremos.
y están utilizando el método de tensión de paso, ¿no? Por los dos bastones que está sujetando ahí el ingeniero. Y vemos que se hace la excavación y se encuentra la falla a tierra, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente es falla encubierta, sino fue una falla de aislamiento. Vemos que está conectado directamente al conductor. Entonces puede servir, especialmente cuando los cables están directamente aterrizados. Aquí tenemos un ejemplo, ya cuando se utiliza de repente fallas que necesitan mayor tensión, mayor energía, de repente por el recorrido del cable, se localizó una falla con un sistema de prelocalización con generador de onda de choque. Vemos que el cable mide más o menos 1,5 kilómetros y la falla está a 128 metros. Vemos ahí esta diferencia en las reflexiones donde nos indica hasta el punto de falla, ¿no? Bueno, eso sería todo. Quería agradecerles por la participación. No sé si vamos a revisar si hay unas consultas. Gracias, Alonso, por la ponencia, está muy interesante. Ya tenemos algunas consultas, todas las hemos registrado. Y bueno, esperemos un minuto para que la puedas revisar y proceder a responderlas. A ver, hay una pregunta interesante. La tangente delta ubica la arborescencia eléctrica. Las pruebas de tangente delta y descargas parciales se aplica a cables de baja tensión. Las pruebas de tangente y descarga parcial no se aplica a cables de baja tensión. En el caso de la tangente delta ubica arborescencia eléctrica, principalmente está identificado, está relacionado con arborescencias acuosas. No obstante, ha habido ejemplos de que cuando hace uno una prueba de tangente delta, tiene ciertas variaciones en la desviación estándar de la tangente delta que te pueden sospechar a que tengas descarga parcial. No siempre es así, pero por eso hay que analizar mucho a detalle los parámetros de tangente delta. No solamente es un parámetro, es la desviación estándar, el delta de tangente delta y el valor de tangente delta promedio. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo siempre analizar mucho la desviación estándar, porque al tener nosotros una alta resolución y una alta precisión de tangente delta, podemos ver ciertos detalles o de pérdidas que existen en el aislamiento y te podría ayudar a encontrar cierta actividad de EDP. No siempre es así, como les digo, pero sí, en algunos casos sí he visto esa clase de ejemplos. Otra pregunta, ¿por qué ello no se aplica a HiPod? Porque está demostrado que el DC lo que produce, primero es que no detecta 100% de problemas que podría detectar, por ejemplo, probar con una fuente en alterna. Y segundo es porque el DC tiene la particularidad de cargar el cable de cierta forma y dejar ciertas cargas remanentes en el aislamiento del cable. Entonces son como cargas que se quedan dentro del aislamiento, puede ser por una pequeña imperfección que tenga el cable. Entonces estas cargas, es como si tuviera una carga remanente, cuando tú lo pones en servicio, con el estrés propio del servicio, puede producir algún tipo de descargas y estresar ese punto y generar algún tipo de arborescencia. Entonces por eso ya no se utilizan los HiPods en DC, ya no se recomiendan, especialmente para aislamientos de tipo seco, ¿no? O sea, si estás utilizando ese tipo de tecnología, no te recomendaría que hagas especialmente para XLPE. Otra pregunta, ¿nos pueden dar referencias de nivel de pérdidas por tangente delta de los cables en media tensión de 10 a 15? Si un cable tiene un empalme de diferentes tipos o antigüedades, ¿es posible evaluarlo?
Si es posible, hay referencias en la norma, hay ciertas referencias dependiendo del aislamiento del cable, cuáles son los valores máximos permisibles que te pueden ayudar a saber si el cable está en una buena condición o no. Otro punto importante es que no solamente es el valor que tú obtengas con algún tipo de solución como esta, tienes que evaluar las tendencias. Muchas veces las tendencias te pueden ayudar a identificar si tienes vaporización, si tienes ingreso de agua, si tienes arborescencias. Si deseas, dejas tu correo y te puedo mandar mayor información respecto a eso. Si tienes diferentes tipos de empalmes o antigüedades, efectivamente puedes hacer un diagnóstico con este tipo de herramientas, si lo puedes hacer. Si tengo un cable de media tensión antiguo trifásico de 6 kV, ya que la tensión de trabajo es de 2 kV, ¿qué pruebas le debo hacer sabiendo que tiene 20 años de antigüedad, ya que la finalidad es que requiere hacer un empalme para ampliar a cable? Puedes hacer tangente delta, puedes hacer, si vas a aplicar un empalme, para mejorar tu control de calidad al momento de hacer el empalme. Después que hagas el empalme, haces una prueba de descargas parciales y puedes cerciorarte de que no haya ningún tipo de actividad presente en ese empalme que vas a realizar. ¿Hasta qué longitud de cable se puede probar las DP? Ahí hay que hacer un cálculo en el caso de... Normalmente los cables tienen en el datasheet un parámetro muy importante que es la capacitancia por kilómetro del cable. Entonces, normalmente la potencia de los equipos va a ir muy relacionados al voltaje de tensión que vas a aplicar y también muy relacionado a la longitud de cable que vas a probar. Normalmente estamos hablando del orden de entre 2 y 3 kilómetros, dependiendo. O sea, habría que evaluar ahí qué unidad más te puede llegar a ayudar a probar tu cable, ¿no? Pero es importante tener el datasheet del cable y saber la longitud del cable y la sección para determinar este dato importante, pero estamos hablando de varios kilómetros de prueba, ¿no? Por ejemplo, en parques eólicos hemos 8 kilómetros de cable, tenemos unidades también de alta capacitancia que te pueden ayudar a ese tipo de soluciones, pero depende también del nivel de tensión de tu cable, ¿no? No solamente es de la longitud del cable, sino del nivel de tensión de cable, porque esto va en función a la tensión de prueba que vas a utilizar. Si al hacer la prueba encontramos cables con daños en la cubierta, ¿cómo podemos subsanarlo? Bueno, si encuentras problemas, dependiendo del daño, tienes que ver qué tanto ingreso de agua es. Muchas veces si el ingreso de agua es demasiado, tienes que hacer un corte y hacer un empalme. O si es algo muy leve, de repente con un termocontraíble o algún tipo de accesorio de estos que te pueda ayudar. Pero va a depender principalmente del daño o de la cantidad de tiempo que está expuesto este daño en el caso a la humedad, ¿no? O si es, por ejemplo, una empresa de proyectos y estás instalando, a veces el cliente final no quiere ningún tipo de este tipo de parche, sino que prefiere hacer un empalme y que lo entregues así. También he visto ese tipo de problemas. El software Statex, ¿cómo lo ayuda a hacer la toma de decisiones? Bueno, el software, por lo que he podido enseñarles, primero es que les va a dar nuevos parámetros de análisis. Es decir, ustedes van a tener un parámetro adicional que es el índice de envejecimiento. Ya con esto ustedes pueden identificar qué cables están más envejecidos y poder hacer o tomar ciertas acciones de mantenimiento de repente más cortas en comparación con los otros cables. Eso es como parte del Statex Core. El Statex Pro ya, por ejemplo, involucra cuándo se debe hacer una siguiente medición. O, por ejemplo, también te calcula cuánto es la vida útil estadística del cable, es decir, cuánto de vida útil le queda a este cable. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes bajo tu custodia cables que tienen 30, 40 años y nunca le has hecho ningún tipo de prueba, o de repente has tenido ya una serie de eventos y que estás sospechando de que es por el propio envejecimiento del cable, definitivamente Statex Pro
y una medición de tangente delta, de escala frontal, te puede ayudar definitivamente a decir cuánto de vida útil le queda ese cable y programar un mantenimiento o un cambio de conductor basado en la condición, en lo que tú vas a encontrar con tu equipo y con el software. La prueba de DP determina las fallas de montaje, las terminaciones y empalmes, correcto. Principalmente esa es su función. Tanto pruebas de comisionamiento, después de hacer una reparación, si es que ustedes quieren aumentar el control de calidad al momento de hacer la instalación de este tipo de accesorios, estas pruebas definitivamente los va a ayudar a garantizar un buen trabajo, ¿no? Si son de la parte contratista o de la parte ya usuaria, es principalmente control de calidad, ¿no? Exigir definitivamente esto a las empresas que realizan esta clase de montajes es importantísimo, ¿no? Porque puede ser que si no lo han hecho, imagina hay un tema de garantía, un par de años, pero normalmente puede pasar 2 años y no pasa nada, pasó la garantía y después de eso ya vienen los problemas, porque normalmente son problemas que toman cierto tiempo, ¿no? Si son errores groseros, sí, definitivamente en corto tiempo va a ocurrir una falla, pero si son errores leves de repente o una falla en la cubierta y no se exigió ese tipo de pruebas, puede tomar un par de años antes de que ocurra una falla. Bueno, creo que no tengo más consultas. De igual forma, este es mi correo. Si necesitan mayor información, por favor escríbame. Con todo gusto vamos a poder asesorarlos o ayudar si necesitan información técnica. También con todo gusto podemos ayudarlos en las dudas que puedan tener más adelante. Ok, muchas gracias Alonso por esta presentación y por inaugurar esta semana de innovación. Queremos agradecer nuevamente a todos por su asistencia. Si desean recibir la presentación o tienen alguna consulta, pueden escribir a los correos que mostramos a continuación, acarrasco@procetradi.com. Asimismo, comentarles que mañana continuamos esta semana con la ponencia Nuevas tendencias en medición y registro continuo de fallas eléctricas en centrales de generación, a cargo de nuestros especialistas, el ingeniero Giancarlo Santos y el ingeniero Ángel Navarro, así que los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Por otro lado, para los que aún no nos siguen, nos pueden encontrar en LinkedIn para que estén al tanto de las novedades que estamos preparando para ustedes. Y además comentarles que recientemente hemos lanzado nuestro Facebook, así que los invito también a seguirnos a esta red. Y algunos me consultaron si desean ver nuevamente esta ponencia o acceder a otros webinars relacionados a la industria eléctrica, minera y otras, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí encontrarán muchos webinars interesantes realizados el año pasado y los que seguiremos realizando este año. Finalmente, contarles que recientemente hemos lanzado nuestra nueva página web. Los invito a darse una vuelta por ahí, conocer más sobre nosotros, nuestras soluciones y nuestra amplia experiencia. También nos pueden escribir haciendo clic en el botón de Contáctanos. Estamos siempre atentos a sus consultas o requerimientos. Y si desean encontrar artículos, noticias o información de la industria, pueden entrar a nuestro blog, que lo encuentran como Innovación, donde seguiremos constantemente incorporando información valiosa para ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos mañana. Muchas gracias.